Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gas Renovable. Hoy conversamos con Manuel Argüelles Linares, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, para entender cómo se están impulsando las energías renovables desde la Administración autonómica, qué retos existen y qué oportunidades se abren para vectores como el biogás, el biometano y el hidrógeno renovable. Una conversación pensada para que cualquier persona pueda comprender cómo se diseña y se gobierna el modelo energético del futuro. Buenas tardes, Manuel, y muchísimas gracias por sacar tiempo de tu apretada agenda para estar aquí esta tarde en nuestro espacio de entrevistas. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Lo primero que le pido a nuestros invitados e invitadas, Manuel, es que se presenten. Aunque tú, bueno, por ser una figura pública, posiblemente seas de los más conocidos, les doy la prerrogativa de que se presenten, pues compartiendo 3, 4 cosas personales sobre ellos, pues para no entrar enseguida ahí a saco, ¿vale? A hablar de cosas pues profesionales y sociales. Puede ser el libro que estás leyendo, un viaje, una afición, lo que tú quieras, pero que sea algo más personal. Muy bien, pues soy ingeniero industrial, estudié en la Universidad Politécnica de Valencia. Soy un enamorado, por no decir un yonki, del deporte, no solo porque me gusta el deporte, sino porque es la forma que tengo de mantener mi cabeza en su sitio. Me gusta mucho leer y soy papá de 4 niños, todos ellos pequeños, con lo que sacar tiempo, como bien decías, todavía es más difícil. Y bueno, pues me he dedicado toda la vida al sector de la energía, he participado también mucho en programas de radio y televisión dentro de lo que es la divulgación. Y bueno, pues ahora estoy en esta pequeña aventura de colaboración con la Generalitat para intentar poner un poco en orden lo relativo a la energía en la Comunidad Valenciana. Así que me siento muy cómodo y quiero daros las gracias por haber contado conmigo para este podcast. Bueno, las gracias te las doy yo a ti porque de verdad que ha sido un poco complicado cuadrar agendas porque sé lo ocupado que estás. Y bueno, no sabía que tenías 4 hijos, pero qué valiente que eres. Bueno, Qué valiente que eres. Qué así es, valiente, así es. Manuel. Pero de todas maneras, enhorabuena por esos 4 retoños, que seguro que te dan muchísima felicidad. Muchísima, y mucho trabajo, pero muchísima alegría, solo faltaría, sí, así es. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Cuéntame. Manuel, desde la Dirección General de Energía y Minas, ¿cómo describirías el momento actual de transición energética en la Comunidad Valenciana, aquí donde nosotros estamos ahora mismo pisando tierra? ¿Estamos en una fase de despegue, de consolidación o de transformación profunda? ¿En España, en Europa o en la Comunidad Valenciana? En nuestra tierra, en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana. Mira, la Comunidad Valenciana históricamente ha estado en el vagón de cola en lo relativo a energías renovables y a transición energética. Por desgracia, por motivos muy variopintos, pues hemos estado rezagados, dado el potencial que nosotros tenemos en cuanto a energía renovable. Pero la energía renovable no es solo desde la descarbonización. La descarbonización es, por un lado, estas energías renovables y por otro lado es cómo las empresas invierten en, en descarbonizarse. Y ahí tenemos que decir que podemos presumir de ser, si no líderes, de ser uno de los trenes de cabeza, porque nuestro sector empresarial e industrial ha peleado por la descarbonización, ha peleado por la electrificación, ha peleado por mejoras en materia de eficiencia, en materia de electrificación, de usos térmicos más comedidos. Y tengo que decir que estoy viviendo todo ese empuje empresarial con lo que me siento bastante orgulloso. ¿Qué es lo que necesitan todos ellos al final? Esa parte de energía renovable que son los que les tiene que dar el empujón final para poder descarbonizarse. Creo que la Comunidad Valenciana no puede volver a perder el tren de la energía renovable en materia dentro del proceso de descarbonización, porque la descarbonización es un desafío sin precedentes, pero a la par que se ha convertido en una de las grandes oportunidades para tener nuestra propia energía y especialmente para que sea no solo no contaminante, sino además más competitiva y mucho menos expuesta, hablaremos seguro más adelante de esta palabra, menos expuesta a la geopolítica. Manuel, las comparaciones son odiosas, pero vamos a hacer una breve comparativa con otras comunidades autónomas. Lo dejo a tu criterio, no te voy a nombrar ninguna. Haz así un repaso, las que tú consideres que están un poquito ahora como cabeza tractora, pues liderando.
Por ejemplo, Aragón, se habla mucho ahora de Aragón, de lo bien que lo está haciendo, de cuánta inversión está recibiendo. Cataluña está siendo bastante líder en cuanto a normativa y en cuanto a apoyo a proyectos. Incluso Castilla y León está haciendo una normativa mucho más específica que otras comunidades. En fin, haznos una pequeña radiografía. Pero en materia energética, yo creo que las comunidades autónomas que más han hecho los deberes en la última década, me atrevería a decir, pues han sido, como bien comentas, Aragón, sin duda alguna, Andalucía y Extremadura, Castilla y León. Han hecho un esfuerzo descomunal por adaptar su territorio y adaptar sus normativas para agilizar todo esto. Otras hemos llegado más tarde, como somos Cataluña y la Comunidad Valenciana, que hemos tenido un montón de años de desespero normativo y estamos actualizando lo nuestro. Un ejemplo, por ejemplo, sería, podría decirte que los últimos 8 años antes de llegar nosotros se habían instalado en la Comunidad Valenciana 100 megavatios de energía fotovoltaica, por ejemplo, y en los 2 años que llevamos aquí hemos autorizado casi 2000. Pero es que esos 100 megavatios que instalamos en 8 años en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en Murcia fueron 1000, o 230 en Baleares con un territorio muy complicado, o los 4 o 5000 de Andalucía, 6000 de Extremadura. Por tanto, es cierto que ha habido comunidades autónomas que no hemos hecho los deberes, que ahora nos estamos poniendo las pilas y Cataluña también, como bien comentas, está haciendo un esfuerzo por actualizarse y ahora lo que no podemos es perder los siguientes trenes, como son el tema del que vamos a hablar hoy, el almacenamiento y otros temas vitales para que no nos quedemos atrás como comunidades autónomas y sobre todo para que empujemos de España, para que España sea la que tenga que liderar esta transición. Pues sí, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Llegamos tarde, pero estamos ya casi poniéndonos a la altura. Eh, ¿Cómo soy el mix energético en España y más concretamente en la Comunidad Valenciana? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues la pregunta es muy interesante porque además dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, es la respuesta para muchas de las cosas que han pasado en los últimos años. Lo cierto es que España ha hecho los deberes en materia de energías renovables, se ha instalado una gran cantidad de energías renovables que nos ha permitido tener un porcentaje muy importante de nuestra energía autóctona, y no solo autóctona, sino barata. Ahora mismo España es sin duda el foco de atracción de toda la industria europea y fuera de Europa también, mucha industria asiática que quiere implantarse en España, en particular la Comunidad Valenciana, porque tenemos la suerte de tener unos costes de energía que son un privilegio dentro de Europa. Salvo los países más al norte que tienen la suerte de tener energía hidráulica por castigo, pues tenemos la suerte de tener una energía no solamente muy competitiva, sino que además es una energía que está muy aislada de conflictos geopolíticos. Y aquí me voy a referir en muchas ocasiones al 2022 con todo lo que sucedió con el tema del conflicto en Ucrania. Entonces, creo que ahora mismo una de las claves de España es que tiene un potencial renovable. La razón por la que se están dando estas situaciones tan complicadas de entender, de exceso de renovables, de que las renovables no están capturando precio, de que incluso hay vertidos de energía renovable, es porque en lo que no hemos hecho los deberes es en aumentar la demanda, en hacer fácil que la gente se electrifique o que la gente se descarbonice. Entonces, al no haber ido acompasado, nos hemos encontrado de repente en un momento que también está así porque quizás en lo que no hemos hecho los deberes y estamos todavía arrancando es en la parte del almacenamiento. Cuando el almacenamiento penetre de una manera importante en el sistema, conseguiremos que toda esa renovable se propague en las 24 horas del día, que los precios no solamente sean muy competitivos en las horas centrales del día, sino que lo sean en todo el día y que tengamos esa capacidad de almacenamiento que nos permite estar aislados del problema del gas que viene de fuera de España. Y yo creo que España debería aprovechar esta situación para ver la gran oportunidad de convertirse por primera vez en su historia en un país líder en materia de tener precios más competitivos y poder hacer uso de una energía autóctona y barata como es la renovable. Así que estamos ante un momento extraordinariamente interesante y prometedor, si se hacen las cosas bien. Sí, Permíteme esta coletilla, si se hacen claro, las cosas bien. por supuesto que te la permito. Y Manuel, fíjate, casualmente estos días, mira que quiero entrar poco a redes últimamente porque está el tema, pero se me ocurrió entrar en Instagram y lo primero que me salió fueron varios reels de, no sé ni el medio, es que no quise ni fijarme, no sé qué televisión era, en plan alarmista de que se estaba avisando de que venía otro apagón, ¿vale? De que, bueno, que estaba colapsando la red, que estaba a punto de colapsar. Es que no quise ni entrar, fíjate, Ya. porque digo, más de lo mismo. Se habla mucho de un sistema eléctrico saturado.
¿Qué significa realmente esto, bueno, ¿vale? Para nuestra audiencia, que es el ciudadano de a pie, y qué tiene que ver con la planificación de la red y el almacenamiento energético. Esto daría, que lo sepas, Lo sé. para un podcast entero, porque la pregunta que me acabas de hacer da para analizar todo lo que hay para un podcast entero. Voy a intentar darte una respuesta. De No me puntillas. alargue, córtame cuando quieras, porque a mí estos temas además me gusta porque como estudio mucho, lo primero decirte que cuando veas algo que es alarmista, pues dada la calidad de la información que circula por las redes, uno tiene que ser sobre todo precavido y ante la duda, disculpa, ante la duda ponerse a mirar qué hay de cierto en las palabras que se dicen. Lo cierto es que el sistema eléctrico está saturado. Cuando dicen eso y se refieren a que no hay capacidad de demanda, de que la red no tiene capacidad suficiente para que un industrial quiere poner una fábrica y necesita 25 megavatios, pues no hay potencia disponible. Cuando dicen saturado, refiriéndose a eso, es correcto. Se han publicado los mapas de disponibilidad en distribución y están el 87% de los nudos de España saturados. El viernes que viene, por cierto, esto en primicia, el viernes que viene se publican los mapas de capacidad de la red de transporte de red eléctrica, que en teoría se iban a publicar dentro de 3 meses, pero la CNMC ha obligado a Red Eléctrica a publicarlos ya este viernes a las 12 de la mañana. Eso va a poner otra vez de manifiesto que la red está saturada desde el punto de vista de la demanda. Eso no quiere decir que el día del apagón hubiera una demanda, una saturación en la demanda. El día del apagón fue al contrario. Había muy poca demanda, porque era un día que no había un gran consumo energético, era un día de temperaturas suaves, y lo que hubo es un problema de regulación, un problema de que no se reguló bien la tensión y la frecuencia de la red. Y bueno, hablaremos otro día si quieres de cómo puede ser que eso sucediera, y eso generó un aumento de tensión que provocó una caída en picado de las energías renovables que están diseñadas para eso, porque la ley les exige a desconectarse cuando se dan esas circunstancias. Poca generación síncrona con toda la renovable que se desconecta de golpe con poco consumo, pues el sistema sufrió una situación que en un país desarrollado no debería darse. ¿Que pueda volver a darse? Pues bueno, ahí han puesto algunas medidas a golpe de talonario que en principio no deberían hacer que se dé. Pero bueno, creo que hay que dar muchos pasos en cuanto a mejorar el código de red para que esto no suceda. ¿Por saturación de la red? Bueno, porque el Plan Nacional Integral de Energía y Clima marca unos objetivos y lo que hay que ver es en el camino hacia el cumplimiento de esos objetivos, qué cosas entre medio hay que hacer para evitar que este cambio en el mix energético no genere situaciones tan desagradables como el apagón. Y digo desagradables porque yo lo pasé francamente mal con mis 4 hijos, que me quedé colgado. En fin, una situación que otro día contaremos, pero en modo más distendido. Agradable no es, desde luego. Entonces, aprovechamos para tranquilizar un poco a la población, de que no se Sí, crea todo lo que lee y no, lo que escucha. lo primero es que sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿volverá a pasar? Pues hombre, yo no me atrevería a poner mi vida en decir que no va a volver a pasar. No tenemos Pero una bueno, bola de cristal, ninguno de los dos. yo no la tengo, yo creo y confío en que no vuelva a pasar, pero también digo que hay que tomar medidas. Si no se toman medidas y uno sigue haciendo lo mismo, pues a lo mejor el resultado vuelve a ser el mismo. Pero yo creo que hay muy buenos profesionales, al margen de la política y al margen de determinada gestión, hay muy buenos profesionales en España que yo creo que al margen de otras cosas habrán tomado buena nota y estarán tomando medidas. Y sé que se van a tomar medidas con modificaciones del código de red y demás, porque además esto que ha pasado en España se tiene experiencia en Texas, se tiene experiencia en el sur de Australia y hay cosas que hay que empezar a trabajar muy en serio, como cuando se introduzca el almacenamiento, pues que habrá un montón de inercia sintética, mogollón de baterías dando posibilidad de luchar contra oscilaciones subsíncronas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en camino hacia un sistema más robusto. La realidad es que una cosa así en un país desarrollado no puede suceder y lo ideal sería que en España no volviera a suceder. Ojalá me equivoque. Vale, pues vamos a hablar de almacenamiento, que ha salido el tema y es otro de los grandes, bueno, pues temas que están en redes sociales, que están en los medios, que está en todos los lados. Hoy es muchísimo hablar de almacenamiento. ¿Hasta qué punto, Manuel, la falta de almacenamiento está condicionando el despliegue de las renovables y generando hasta frustración en el territorio? Pues, ¿hasta qué punto? Pues te diría que, por decírtelo un porcentaje, hasta el 100%. 100%. Fíjate si soy tajante. El almacenamiento ahora mismo es absolutamente necesario para el desarrollo de la energía renovable. ¿Por qué? Porque las energías renovables se han ido fagocitando a sí mismas en tanto en cuanto la demanda no ha crecido como debería.
Entonces, ahora mismo, tanto las que existen como las nuevas que se están autorizando requieren de la hibridación con baterías. Esto además lo estamos sufriendo y yo estoy intentando legislar, ya lo hemos hecho en el pasado mes de diciembre, para agilizar lo que viene a ser la hibridación, porque es una instalación muy sencilla dentro de lo que es una planta de energía renovable que es más compleja. ¿Por qué es vital? Es vital porque las instalaciones lo que conseguirán es, en los momentos en los que hay más demanda que oferta, almacenarla para llevarla a los momentos en los que la energía es más cara. Estos momentos que son por la mañana y por la noche son los momentos en los que los ciudadanos normalmente consumen en sus casas. Por tanto, es necesario para distribuir, para hacer que el precio óptimo de la energía se desplace en todas las horas del día. Permitirá además tener muchas menos horas al día que dependan de combustibles fósiles. Ya sabes cómo funciona el mercado marginal, aunque eso también daría para otra hora de podcast, porque entenderlo y explicarlo también lleva lo suyo. Y eso además permitirá tener unos sistemas de respaldo dentro de lo que son las instalaciones de energía distribuida que permitirían dar un servicio a la red, que también se está trabajando, el mercado secundario, el mercado de capacidad, que cuando hay en determinadas áreas determinados problemas, esas baterías con los inversores de las plantas renovables podrían permitir compensar esas oscilaciones y ayudar a compensar, por ejemplo, el factor de potencia, que es el principal factor que generó en su momento las sobretensiones que acabaron en el gran apagón. Por tanto, el almacenamiento es vital para el desarrollo económico y y para que España pueda tener un porcentaje todavía mayor de energía renovable. Y no olvidemos una cosa, hay que sacar de la palabra energía renovable el concepto de cambio climático, calentamiento global, que hay muchos sectores también muy obsesionados ahora con eso. Estamos hablando de tener energía que generamos en España y que es muy barata. Y que además, por suerte, es respetuosa con el medio ambiente. Fenomenal, porque vamos a contribuir a esto, pero no caigamos en no, que la energía renovable es un invento de determinados grupos políticos. No nos liemos. Estamos hablando de que España, por primera vez, tiene su propio petróleo. Un propio petróleo que además es la energía más barata que hay y no dependeremos de terceros países. No quiero ni pensar qué pasaría si Estados Unidos tiene un conflicto con Irán y se cierra el estrecho de Hormuz, porque circula más del 25% del gas mundial. Un país como Estados Unidos, que es el 58% de su gas, viene para Europa. Es el principal proveedor de Europa. Entonces, cuando uno entra en determinados conflictos y los tenemos ahí mirando el mapa por todas partes, todo al final puede acabar en nuestra economía. Y yo lo que quiero es que mi madre vaya a comprar al supermercado, que cuando vaya a Mercadona la cuenta no le suba, porque resulta que ha subido todo, pues ha subido todo. Luego las cosas no bajan. Entonces yo creo que eso es lo primero que tiene que centrar esto. Y las baterías son el almacenamiento, también el bombeo. Lo que pasa es que el bombeo es un poco más lento en ejecución, pero que es la forma más antigua y más eficiente de almacenar energía. De hecho, en la Comunidad Valenciana tenemos Cortes de Pallars, que es la más grande de Europa, que es el 45% del bombeo de España. Es una maravilla, por cierto. Es una maravilla, pero además tuvo un papel brutal el día de la Dana, tuvo un papel brutal el día del apagón, entonces ese ya lo hemos podido ver, que ya no es cuestión de contarlo, es cuestión de vivirlo. Y por tanto entendemos que ese almacenamiento, bien entendido, va a ser vital y sobre todo cuando esté integrado con instalaciones que ya han tenido zonas antropizadas y que ya está apoyando a unas infraestructuras de redes que ya están construidas. Por tanto entendemos que es un sí o sí, una necesidad y entendemos que una gran oportunidad. Entonces, Manuel, por lo que he entendido, con lo que más dirías tú que hay que, digamos, enlazar las renovables es con independencia energética. Es lo más valioso, ¿verdad? Hoy día, mucho más que contra el cambio climático y, bueno, y el ODS 7. Bueno, Todos queremos energía limpia, accesible y económica. Claro, pero que no es que yo me avergüence de decir que contra el cambio climático va a luchar. A ver, el cambio climático es una realidad que no admite duda. Esto es una cuestión científica. Otra cosa son los efectos del cambio climático. Que el planeta se calienta es un hecho. Los efectos del cambio climático, eso sí que abre un debate altamente cualificado en el que ni siquiera, a lo mejor nosotros que sabemos mucho de esto, deberíamos hablar. Pero que cuáles son las consecuencias y a qué ritmo y en qué plazos y qué medidas hay que tomar, ahí es donde está el debate. Lo que pasa es que los que más hablan de cambio climático son los que menos saben y los más radicales en un extremo y en otro, y nos pillan a todos los demás de por medio. Entonces yo no hablo de energía renovable porque quiera cambiar el planeta. Ojalá les deje a mis 4 hijos un planeta mejor que el que herede yo. Otra cosa distinta es que yo lo que quiero es que en la Comunidad Valenciana el sector cerámico sea más competitivo, que cuando hay un conflicto geopolítico no tengamos una industria que se le esté comiendo cualquier otra parte del mundo que no tiene estos conflictos energéticos, que el ciudadano no tenga que tener un incremento con el IPC porque hay un problema con la energía, porque estamos expuestos a otros factores. Entonces, yo creo que para el crecimiento de un país como España y convertirnos en un referente es vital tener nuestra propia fuente de energía, que es lo que ha sido históricamente lo que ha convertido a los países en líderes
ya desde el carbón, de la parte de fisión, por supuesto los países con el petróleo, que son los que han liderado el mundo. Por tanto, intentemos humildemente, por lo menos nosotros, tener esa capacidad de liderazgo que además depende de la implementación de una tecnología en la que España también es un país líder. Manuel, es que tal y como está la cosa, no sabría decirte qué efecto podría ser ahora mismo más inminente. Si otro climático acontecido o algo geopolítico, una guerra o un conflicto. Es que están las cosas que no sabes cuál va a llegar primero. Por eso te lo comentaba, lo de la independencia energética es muy, muy, muy importante. No es que sea ni más ni menos que los efectos del cambio climático. Es que mañana mismo nos levantamos y tenemos otra guerra en ciernes, como tú has dicho. O Estados Unidos cierra cualquier puerto o cualquier canal. A eso me refería, que Es que tú preguntas si será una o la otra, es que probablemente sean las dos. ya, ay, Probablemente sean las dos. Y llevamos un tren de borrascas como no ha habido nunca. El otro día el viento más, en Castellón, el viento más alto de la historia. El otro día la mayor cantidad de agua de la historia. sí. No voy a hacer mención a la Dana de Valencia, porque también fue algo lamentablemente y tristemente histórico. Estamos hablando de que nunca había habido un tren de borrascas como el que hemos vivido en el último mes en España. Las imágenes de Andalucía desoladoras. Ahora con el susto en el cuerpo de que tanta nieve como hay en el norte, como sea un deshielo, hay un montón de zonas que están asustadísimas. Los veranos cada vez más fuertes. Bueno, ¿eso es cambio climático? Pues no, pues sí, pues sí, que pues a Pues lo mira, mejor no. no es. A Bueno, lo mejor es otra cosa, no lo sé. Pero, y esto lo vamos a arreglar nosotros porque también, no, pues que empiecen por China. Bueno, bien, pero bueno, no neguemos la realidad. Ahora, lo que sí que es una realidad es que la geopolítica está como está y mañana Estados Unidos sigue adelante con lo de Groenlandia y genera un conflicto diplomático con Europa y lo primero que hace es decir, pues ahora, todo el gas que te estoy dando a ti para cubriros con lo que nos llega de Rusia, lo voy a mandar para otro lado. Se cierra el estrecho de Hormuz, empieza a haber demanda de gas por todas partes de Estados Unidos con lo que subas y Europa otra vez la más perjudicada en este conflicto. Yo, intentando hablar de geopolítica y no hablar de criticar a unos ni a otros, simplemente creo que es absolutamente necesario entender que estar aislados de todo esto en materia energética nos permite ser una potencia y ser muchísimo más independientes para tomar nuestras propias decisiones. Y con eso que nuestros ciudadanos vivan mejor y más tranquilos, porque estaremos preocupados por un conflicto bélico, por supuesto, porque somos seres humanos, pero por lo menos no estaremos viendo cómo nuestras industrias, nuestras empresas caen en pica o desaparecen por el hecho de no poder competir con otras empresas, como pasó con el sector cerámico, que sufrió muchísimo ese conflicto. pues permíteme que ponga un toque de humor, que nos hemos puesto muy serios, Manuel. Esto es susto o muerte, ¿no? No sabemos lo que va, no Pues yo creo sabemos que es qué le... susto. Es susto porque estamos a tiempo de que no se convierta en muerte. Y sobre todo, es susto que se tiene que convertir en una oportunidad, de verdad. Yolanda, yo de verdad que es que no, lo llevo diciendo desde el año 2019 que empecé a dar charlas, a contar cosas. Es que es una oportunidad tremenda. Cuando uno entiende el mix energético, la importancia de cada uno. Y muchos dirán, es que claro, este señor como viene de la energía renovable, solo de la energía renovable. He defendido abiertamente en muchos foros el ampliar la vida de la energía nuclear. No soy un defensor también del papel que hacen los ciclos combinados y del gas y de la cogeneración, y soy un defensor de lo que es bueno para los ciudadanos. Y con una opinión de ingeniero centrada en los números y no en la ideología, porque al final, donde hay mucha ideología, pues se queda lejos la tecnología. Y yo creo que debemos intentar ser pragmáticos y sensatos, sobre todo cuando estamos intentando divulgar para que la gente de fuera, para que mi madre, que sabe mucho de muchas cosas, pero de energía no, pues es bueno que ella lo entienda, para que no tenga miedo de si vuelve a pasar esto o no, porque pueda tener ese conocimiento. Y por eso es tan importante podcast como los tuyos, Yolanda. Pues muchas gracias, Manuel. Vamos a hacer un giro. Vamos a hablar del PENIEC, que la gente no sabe ni lo que es, sobre todo la gente a la que dirijo el podcast, pero para eso te hemos traído aquí a ti para que lo expliques. ¿Qué papel han jugado los sucesivos PENIEC, porque no hay solo uno, aprobados en los últimos años en la transición energética española? A ver, vamos a empezar por explicarle a los oyentes eso de PNIEC, que suena tan Eso. raro. El PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y ahora se han quedado casi que peor que antes. A ver, el PNIEC es la hoja de ruta que se marca desde el Ministerio de qué es lo que queremos hacer o hasta dónde queremos llegar en materia energética, ¿vale? Es una hoja de ruta que es muy necesaria porque uno tiene que saber un poco hacia dónde ir. El PNIEC lo que viene a marcar son pues cuánta potencia deberíamos tener instalada, cuánta potencia renovable de un tipo o de otro, en qué sectores, porque son importantes, intentar poner objetivos por comunidades autónomas, intentar poner objetivos legales, intentar perseguirlo y luego ir viendo cómo evoluciona. Pues ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ha estado muy centrado en la energía renovable,
Es un plan que se ha ido cumpliendo en materia sobre todo de instalación de energía solar y eólica. Estamos lejos todavía en materia de biogás o de biometano y de almacenamiento, pero que es como un manual de buenas intenciones de hacia dónde queremos ir, ¿de acuerdo? Entonces, esa hoja de ruta está muy bien, queremos llegar hasta este nivel de integración en un mix energético, pero también es importante dejar claro que para que eso suceda hay que por el camino tomar algunas otras decisiones, para evitar que haya un apagón porque el mix energético haya cambiado o para intentar adaptar la integración de todas las tecnologías. Eso es lo que es el PENIEC y que en los últimos años ha ido evolucionando eh, muy centrado en el desarrollo de las redes eléctricas para la integración de energías renovables, lo cual está muy bien, pero quizá hemos dejado un poco de lado la inversión en redes eléctricas para aumentar la demanda, que es una de las claves para mantener el equilibrio y para permitir lo que tú comentabas al principio, de cuando se habla de la saturación, para permitir que todas las industrias nuevas, electrointensivas o las que quieren descarbonizarse mediante la electrificación tengan acceso a esa energía. Es que esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué se podría haber hecho mejor en esa planificación? Pero ya has comentado algo. Bueno, yo creo que es muy importante. Dentro de ese camino hay que pararse a pensar, por ejemplo, el cierre de las nucleares en España, ¿vale? Cuando uno habla de que se plantea el cierre en 2019, pues del 2019 aquí, pues hombre, hemos tenido, aparte de una pandemia y de un volcán, hemos tenido una guerra en Ucrania, conflictos, guerras económicas, como las de los aranceles. Hemos tenido unas circunstancias con un apagón por medio. Pues entonces, lo que hay que pensar es que el mundo cambia. Y a lo mejor lo que hay que hacer, tal y como dicen desde Europa, pues que hay que plantearse estas transiciones de manera ordenada. Ordenada y no ideológica, sino de una manera pragmática. Por tanto, yo creo que se podría haber hecho mejor, y aún estamos a tiempo, aunque hay mucha guerra con ese tema, plantear darnos un respiro en materia de que la nuclear siga siendo ese 20% que nos da ese colchón de seguridad. Se podría haber tenido más en cuenta que había que aumentar las inversiones en materia de redes eléctricas para aumentar la demanda, y que esto se ve como, no, es que eso es un gasto, es un gasto. Bueno, pero es que esa inversión en redes siempre revierte en la ciudadanía, siempre revierte. Por tanto, entendemos que es absolutamente necesario que eso sea así. Pues Entonces, invertir en redes, invertir en nuevos códigos de red, invertir en todas estas circunstancias que son, desde mi punto de vista, completamente necesarias para garantizar que ese cambio de modelo energético, ese cambio de mix energético basado principalmente en fuentes renovables, sea estable y pueda dar no solo servicios, sino además que no dé ningún susto ni ningún disgusto. Manuel, ahora que has sacado otra vez el tema de la nuclear, entonces el cierre de Cofrentes en 2030 es prudente, un poco más, vamos justos. Sin duda alguna es necesario jugar con un poco más de tiempo, sin duda. O sea, ya lo hemos dicho por arriba y por abajo, en particular porque hay otra variable que no entraba a comentar con vosotros. Hay una variable que es la de la independencia energética. Es decir, ya, igual que se negocia con el agua entre comunidades autónomas, pues se está ya negociando con la energía. Oiga, si yo he puesto mi territorio a disposición de las renovables para generar mucha energía y encima barata, yo ahora quiero que las inversiones se queden aquí. No tiene sentido que la genere yo en mi tierra y que se cruce toda la península para que se consuma en otra comunidad autónoma. Y esto es muy legítimo que lo digan las comunidades autónomas que sí que han hecho los deberes en materia energética. Sí. Entonces, esto es muy importante porque estas negociaciones que se puedan dar entre comunidades autónomas, pues en el caso de la Comunidad Valenciana, que tenemos casi la mitad de la energía que viene de Cofrentes, nos puede dejar en una situación de tener que estar negociando de forma extraordinaria, como venimos haciendo con el agua desde históricamente, y que nos pueda dar una cierta debilidad. Por tanto, en el caso particular de la Comunidad Valenciana es un caso muy claro, pero en el resto de comunidades autónomas, una energía que no emite CO2 y que lo que nos está dando es un 20% de energía anual estable, yo creo que lo que debería hacerse es plantearse. Y además, cuando han venido desde Europa, el informe Draghi y todos los comisarios diciendo, denos un respiro, porque tenemos también para aprender de la historia. Puede verse lo que pasó en Alemania con un cierre precipitado y completamente ideológico de sus centrales nucleares, los problemas que han venido detrás de todo eso acarreados, solo hay que estudiarlo. Es decir, llegamos a fabricar coches eléctricos con energía del carbón porque hubo que arrancarlas. Ese tipo de cosas yo creo que hay que intentar evitarlas. Sobre todo por no caer en la ideología.
Oiga, este 20% lo podemos sustituir ya. Hombre, pues si me dejáis unos añitos más y lo estamos haciendo bien, Claro, que damos prudencia. un poco más de renovable, un poco más de almacenamiento, nuevos códigos de red y tendremos los ciclos combinados dando el respaldo y ciclos combinados que además puedan venir con gases renovables que van a ser también claves. Pues si nos permitimos hacer la transición de una manera ordenada y no ideológica, seguramente triunfaremos. Si nos precipitamos y nos lanzamos antes de hora porque no queremos bajarnos del burro, pues a lo mejor dentro de 5 años abocamos a España a un problemón como el que tuvo especialmente Alemania en el año 2022. Y luego, si quieres, te explico por qué Alemania vivió la crisis de Ucrania de una manera distinta a España, que eso también es interesante, porque cuando empecemos a hablar de gas, España es un país muy peculiar en materia. Pues ahora entramos a hablar de gas. Siguiente pregunta. Vamos a hablar un poquito del precio de la electricidad y el papel del gas. ¿Cómo se establece el precio de la electricidad? Porque los ciudadanos de a pie, como yo, no lo sabemos. ¿Y por qué el gas es tan determinante en esa ecuación, como se vio claramente en el 2022? Bueno, pues España fija sus precios de la electricidad en el mercado de un sistema marginal, ¿vale? El OMI es el responsable de todos los días decir, bueno, mañana en las 24 horas del día, aunque en verdad ya se dividen cada 15 minutos, no cada hora, ¿cuánta energía vamos a tener? Entonces se ven todas las energías que ofertan su energía, se calcula, se estima la demanda que va a haber, entonces se va cuadrando. ¿Cómo entra en el sistema? Un sistema marginal, el primero entra en el sistema son por coste marginal, es decir, por coste de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra el que diga mi coste mañana va a ser 10 o va a ser 20. No es el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad de una renovable? Pues casi cero. Digo casi cero porque la renovable da igual, no tengo un combustible que tenga que comprar. Si paro la planta, pues no ingreso nada. Una nuclear no se puede parar, así como así. Por lo tanto, tampoco una nuclear puede ofrecer lo de parar o no parar. Ellos van a estar generando igual. Un efecto, un caso muy particular que explica por qué el precio es uno u otro son las hidráulicas. Yo tengo un pantano medio vacío, voy a decir que voy a inyectar mi agua a una hora determinada que sea más cara el precio de la energía. ¿Por qué? Porque como tengo poca, tengo que aprovecharla. S- Sin embargo, cuando ahora tenemos los pantanos hasta arriba, las hidráulicas están generando agua prácticamente a un precio muy bajo porque el agua la tienen que desaguar igual. Entonces, no tenemos un combustible que gastar. Al final, entre las nucleares, entre las renovables y las últimas a entrar son los ciclos combinados de gas, que son los más caros y los más volátiles. Y el precio de toda la energía que se vende en esa hora, todo el precio se establece por la última tecnología en entrar, por la más cara. Que esto en algunos casos se puede pensar que es injusto, en otros no. Bueno, pues es un sistema que se ha demostrado en todos los países más civilizados del mundo que es el mejor sistema para garantizar los mejores precios en el mercado. Y así se funciona. Quizás un sistema que hace unos años con muchas más energías fósiles tenía todavía más razón de ser porque lo que hacía es que desplazaba a las energías más caras, las dejaba fuera del sistema. Ahora también las deja las más caras. Lo que pasa es que ha llegado un punto en el que tenemos tanta energía renovable con ese soporte nuclear que tenemos muchas horas extraordinariamente bajas de precio, lo cual es muy bueno para la industria, pero para la inversión en energías renovables supone un conflicto y al final son las que le están dando estos precios bajos. Entonces, ¿por qué me has mencionado lo del gas? Porque Sí. si el gas tiene que entrar en muchas horas del día, porque no hay suficiente energía renovable y nuclear, el precio de toda la energía la marca el gas. Y si el gas en vez de 20 pasa a valer 150, pues el precio de toda la energía pasa a 150. ¿Qué pasó durante el conflicto de Ucrania? Pues que en prácticamente todas las horas del día tenía que acabar entrando un gas que estuvo muy por encima del precio y nos lanzó precios pues, de 300, 400 euros del megavatio hora. ¿Por qué? Porque el gas estaba extraordinariamente caro. ¿Qué pasa si tenemos un sistema en el que no es necesario que el gas entre en muchas horas del día? Pues que al margen de esos conflictos geopolíticos nosotros tendremos nuestra propia energía y nadie nos va a cobrar más o menos por tener el sol o el viento soplando. De momento, nadie nos va a cobrar más o menos. Ese es un poco el resumen de por qué el gas es tan importante en base a cómo funciona el sistema eléctrico. Pero bueno, te he comentado al principio que eso daría también para un largo debate de si es el Lo mejor sé, sistema lo o no, sé. de si se debería modificar, qué cosas se están pensando en Europa, los contratos por diferencias. Bueno, daría para un debate muy largo. Hoy Pero damos bueno, como primera pinceladas. aproximación espero que sea Exacto. soluble. Hoy damos pinceladas y habrá otro podcast, no te preocupes, estarás invitado en una siguiente ocasión. Como tú bien Encantado. dices, el tema es interesantísimo, apasionante y además es necesario que todo esto se divulgue, ¿vale? Porque vuelvo a repetirte, incluso yo misma, la ciudadanía de esto no sabemos ni papa, así te lo digo. Y claro,
ignorancia en estos temas no deberíamos de tener porque nos afecta a todos, nos afecta a todos como ciudadanos, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, como sociedad y como país. Así que a divulgar, Manuel, a informar y a divulgar. Voy a Pues sí, enlazar, eso es lo que tenemos que hacer. sí, voy a enlazar esto con los gases renovables, ¿vale? Ya hemos introducido el gas, ¿vale? Porque Ujú. sí, porque algo que estamos hartos de oír en los medios es que la producción de biometano pues podría en España incluso llegar hasta a sustituir el 40% del gas que se consume, el gas fósil, el que viene del petróleo y el que importamos de otros países. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el gas renovable, vale, el biometano es vital en un país como España, con una infraestructura de almacenamiento y regasificación especialmente relevante a nivel europeo? Pues la pregunta es que es muy pertinente y sobre todo también por reforzar lo que has dicho antes de hacer la pregunta de la importancia de que hay de que la gente entienda el porqué de las cosas, porque aquí yo, por ejemplo, no sé mucho de materia fiscal, pues me encantaría que me explicaran fácilmente el porqué de algunas cosas relativas con Hacienda, porque de Hacienda no sé, Hacienda es un poco como la energía. Nadie puede escapar de la necesidad. O sea, todo el mundo dependemos de Hacienda o Hacienda de nosotros, pero no se escabulle de nadie. Y de la energía también porque nos afecta a todos. Mira, el tema de los gases renovables y ese potencial, has dicho muy bien, 40-45% podría llegar a ser renovable. Es un tema muy importante porque cuando hablamos de la importancia del precio de la electricidad, estamos hablando de un tercio del problema energético, que es la parte eléctrica, pero hay un tercio que es un problema térmico. Un térmico y luego hay otro que es el del transporte. No podemos depender, tenemos mucha industria, mucha industria. Nosotros en la Comunidad Valenciana siempre hablo de la cerámica, de las cementeras, pero tenemos muchas industrias muy potentes en España que son termointensivas, que consumen gas. Estas industrias dan trabajo a miles y miles de personas y son motores de economía locales que tienen como principal coste este gas natural. Este gas natural al final depende de terceros y ya hemos vivido, no hace falta que lo expliquemos más, la volatilidad del mercado. Pero es que existe una tecnología que es la de convertir el ciclo normal de la parte orgánica en un gas que se puede utilizar, que es absolutamente compatible, porque la molécula de metano es la misma que la que lleva las tuberías de gas natural y que nos permitiría no solamente tener ese gas de origen propio, sino que además estaríamos consiguiendo meter dentro de la energía circular al CO2 emitido por ese consumo, porque es un CO2 que se va a emitir de cualquier forma, con la degradación de la materia orgánica que alimenta el digestor. Es más, a nivel de emisiones de CO2 y de cambio climático, es que encima dejaremos de emitir metano, que tiene mucho más poder de calentamiento que el propio CO2. Entonces, para intentar dejar de sacar de allí bajo tierra del gas y meter CO2 que está ahí quietecito, meterlo en la atmósfera, que eso se mide, otra de las cosas que eso es una gran mentira. Esto se lleva midiendo desde el año 58, ahí en Mauna Loa, en el laboratorio, y las curvas de Stirling con datos más que claros de cómo estamos sacando ese CO2 que estaba ahí abajo y lo estamos volviendo a meter dentro del circuito. El biometano, el biogás, lo que nos permite es un combustible autóctono, un combustible competitivo, un combustible que no depende de problemas geopolíticos y que encima emite las emisiones al CO2, que ese CO2 está dentro de la circularidad propia de estar en la atmósfera y por medio de las plantas se fija dentro de sus cadenas, pasa a los animales, de los animales a otros animales y al final acaban eh, saliendo en forma de excrementos, en forma de animales muertos, en forma de cualquier otro tipo de elemento y esas cadenas de carbono se pueden recuperar. Creo que es una oportunidad y además es que no estamos intentando inventar la rueda, es que esto ya se ha hecho en muchos sitios y lo que no se entiende es por qué España lleva 5 o 7 años de retraso. Pues es algo que en este podcast estamos intentando en muchos de los episodios, e invitando a empresas y a profesionales que se dedican a ello, explicarle a la ciudadanía. Porque, Manuel, vamos a aprovechar este tema para volver a hacer hincapié en una idea que aquí machacamos muchísimo, que no todo puede electrificarse, que no podemos vivir solo de eólica y de fotovoltaica y de hidráulica, que existe una cosa que son las moléculas renovables, que no puede haber transición energética sin ellas también. Haz un inciso, Absolutamente, haz un inciso. absolutamente. Bueno, es que lo que acabas de decir es exactamente la realidad. Es lo que comentaba antes, que la parte de la electrificación es un porcentaje, la electrificación es la solución a algunos problemas. Pero no todo, sí, sí, pero no todo puede electrificarse.
No, por eso, pero que hay un tercio del asunto que o sea, la electrificación es un tercio, el otro tercio es la parte térmica. Pero es que, en efecto, tenemos la posibilidad, la tecnología, la capacidad y encima tenemos un territorio con agricultura, con ganadería, con industria que genera este tipo de elementos, por supuesto, aparte de lodos de depuradoras, que esos son innatos a la actividad humana, que se pueden aprovechar, porque es que ese CO2 se va a acabar emitiendo en materia de descomposición. Simplemente se trata poner orden en esas cosas que son residuos y dentro de esa cadena de descomposición aprovechar las moléculas para dar respuesta a un problema muy grave. En efecto, hay muchas industrias que se llaman de difícil abatimiento que difícilmente van a poder dejar de quemar el gas natural. Esas industrias están pasando un momento muy delicado. Entonces, o te aplicas medidas de captura de almacenamiento y uso de carbono, los CCSUs, que son una tecnología incipiente y que, bueno, que luego hay que ver qué haces con eso, o se electrifican. Y si no pueden o no en unas o en otras, pues lo más fácil a día de hoy es utilizar la molécula de metano del biometano, que es una molécula cero CO2, incluso tendría, digamos, un impacto negativo en materia de emisiones de CO2, y lo que estaríamos es dando una solución tremenda a un problema muy importante. Y sobre todo, que está inventada la tecnología, que la conocemos perfectamente, tenemos empresas muy puestas y empresarios con muchas ganas de implantar este tipo de soluciones. Por tanto, como tú bien dices, es una oportunidad muy, muy, muy importante ahora mismo. Y Manuel, comentabas de la industria. No hemos tocado el tema del transporte pesado porque, como tú bien dices, como nos metamos ahí, no salimos hoy de aquí. El transporte pesado, bueno, no se puede. Ahí sí que es verdad que la electrificación, yo no me imagino un avión electrificado ni un barco electrificado. Ahí es donde el gas renovable y los biocombustibles van a jugar un papel muy importante, que lo quiero enlazar con el tema del clima, de las emisiones y bueno, un poquito la narrativa ambiental. Porque el gas renovable ayuda a combatir el calentamiento global y puede generar incluso emisiones negativas. Bueno, pues sí, en efecto. El transporte ligero sí que puede estar electrificado y estamos viendo cómo está evolucionando de una manera muy importante. Pero como bien dices, el transporte pesado, que es el que realmente está metido dentro de estas emisiones a las que hace referencia, tendrá que pasar. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en Valencia. Balearia ha gasificado sus barcos y está haciendo uso de un gas natural, que en su momento, hace unos años, era una forma de dejar los combustibles fósiles. Fue un gran acierto. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál tiene que ser? Pues que en vez de gas natural tengan biometano que sale de la descomposición. Tendrán unos barcos moviéndose, contaminando cero. Como bien dices, a veces es hasta negativo. ¿Por qué es negativo? Porque cuando tú tienes la descomposición de una materia orgánica, normalmente eso emite gases como el metano, que son gases que tienen todavía un potencial mayor en lo que se llama los GWC, son un potencial mayor en cuanto al efecto del calentamiento global, ¿vale? Sin embargo, si tú ese gas lo capturas, lo purificas y lo quemas, lo que emites es CO2. Oye, Manuel, pero no dices que el CO2 no se debe emitir ya, pero es que ese CO2 se va a emitir igual. Es decir, cuando se muere un animalito y se descompone, cuando se descompone, en ese proceso de descomposición emite metano y CO2. Si ese metano nosotros lo ordenamos y lo capturamos y luego lo consumimos, el CO2 que se emite a la atmósfera es el mismo. Incluso evitamos la emisión de moléculas de metano. Por eso se habla de un impacto incluso negativo. Entonces, con un impacto negativo y encima haciendo uso de un combustible propio y autóctono, como hemos comentado en la primera parte del podcast, pues nos damos cuenta de que es una solución extraordinaria, porque la materia prima la tenemos y lo que hacemos es devolver el CO2 dentro de su ciclo natural de descomposición, captación y vuelta otra vez al circuito. Por tanto, creo que la oportunidad que se explica sola. Pues vamos a enlazar y vamos a hablar ahora de CO2, de incentivos y de políticas europeas. Pagar por emitir CO2. ¿Está incentivando más la electrificación o el uso de gases renovables o ambas cosas? La verdad es que la pregunta está muy, muy bien tirada. La verdad es que, a ver, dentro de cuando uno tiene unos planes en los cuales quiere intentar descarbonizarse, quiere intentar depender menos, como lo que viene a ser Europa a modo global, no queremos depender tanto del gas. Yo creo que hemos aprendido mucho de lo que sucedió con la crisis de Ucrania. Dentro de ese contexto, ¿de acuerdo? Dentro de ese contexto, yo creo que es muy importante entender que hay veces que hay que incentivar, forzar, empujar a las empresas a que tomen determinados cambios para que el día de mañana sean más competitivas, sean menos dependientes, etcétera. El problema está en que ese tipo de incentivos, como por ejemplo
el que estamos hablando en materia de emisiones de CO2 tiene que ir acompañado de las tecnologías disponibles, porque si no lo que estás haciendo es condenar a determinados sectores industriales a unos sobrecostes con los que no pueden competir fuera de Europa. Y no hay que olvidar que si en Europa tenemos que pagar por emitir CO2 y en otros países que emiten mucho más CO2 no tienen que pagar por ello, haciendo el mismo producto que nosotros, eso puede ser un problema muy grave. Otra cosa es que eso vaya acompañado de incentivos para que usted invierta en modificar. Hay sectores que son fáciles de descarbonizar y lo que hay que hacer es hacer ver a estos sectores, inviertan en esto que les va a salir a cuenta. Ahora tenemos los CAEs, tenemos alguna otra medida, pero hay sectores que tienen más dificultades para descarbonizarse y que las emisiones de CO2 pueden ser un yugo que haga que Europa pierda competitividad. Entonces, esto realmente que tú lo has preguntado, la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es caso por caso, sector por sector y ver realmente si lo que estamos haciendo es tirarnos una mano al cuello a nosotros mismos o si lo que estamos haciendo es empujar a nuestros sectores para que dentro de 10 años sean mucho más competitivos y mucho más resilientes de cara a cualquier conflicto. Ahora bien, cuando empezamos a mezclar estas políticas con que esto lo hacemos por salvar el planeta y demás, se complica muchísimo el debate. Porque ¿cómo explicas tú que siendo los emisores de un porcentaje muy pequeño de las emisiones mundiales nos vamos a poner la mano al cuello para resolver un problema que en verdad está en otros 3 territorios como pueden ser China, Rusia, Estados Unidos e India? Hombre, pues entonces habría que pensarlo, porque lo que no podemos de ninguna manera es perder nuestra competitividad de nuestro tejido productivo. Por tanto, las medidas están bien para ir haciendo ver a la gente, igual que las medidas en materia de eficiencia han venido muy bien para que las propias empresas no solamente emitan menos y consuman menos energía, sino que son más competitivas. A veces es bueno tener a alguien achuchándote para que tú mejores la forma en la que generas, pero no hay que pasarse a nivel de penalizaciones porque hay sectores que realmente les va a llevar más años. Entonces, las soluciones a veces son los gases renovables, puede ser el hidrógeno, puede ser el biometano, pero todas esas cosas a veces llevan un tiempo. Yo lo que creo, y esto ya es una opinión muy personal, es que Europa debería plantearse que los sectores de más difícil reconversión deberían tener un nivel de ayudas mayor, precisamente porque acabará redundando en una mejor competitividad de nuestra industria. Y luego, además, todos aquellos que están haciendo ya esfuerzos para descarbonizarse de una u otra manera, que puedan tener un proceso un poco más amplio para que esos pagos por el CO2 no los asfixien o incluso los conviertan en mucho menos productivos que su competencia. Pues vamos a seguir con Europa. Tú has sacado el tema Europa versus España y biogás y biometano. Manuel, ¿qué está pasando en Europa con el biogás y el biometano para que países como Alemania y Francia nos lleven tanta ventaja? Alemania, Francia, Dinamarca, ¿no? Sí, Dinamarca. Dinamarca, Países Italia Bajos, también las filas se las está poniendo que no Italia, veas. sí, sí. Pues lo que está pasando en Europa es bastante sencillo de decir. En Europa se han dado cuenta de la importancia que tiene esto y han hecho los deberes. Y se han dejado de historias y han instalado. O sea, tenemos más de 9.000 instalaciones en Alemania, otras tantas en Francia. Alemania más centrada a la parte de la generación eléctrica, Francia más centrada a la inyección a la red. Tenemos un modelo que es bastante ejemplar como el de Dinamarca, Italia con incentivos de todo tipo. Pues lo que están haciendo es poner sentido común en una forma de generar energía en base a hasta nuestros propios residuos. Es que lo que me cuesta de entender es cómo es posible que no esté toda Europa en el mismo carro. Y lo bueno de esto es que no tenemos que inventar nada. Solo hay que ir y ver cómo lo están haciendo y replicarlo y saber las cosas que tienen buenas, las cosas que tienen malas y ponernos en tecnología punta. En España tenemos unas empresas brutales en materia de los tecnólogos para hacer este tipo de instalaciones. Por tanto, es difícil de entender que España vaya entre 5 y 7 años por detrás de otros países de Europa. Es difícil de entender por qué no se ha desarrollado antes o por qué tenemos tantos problemas que no tienen otros países, pero bueno, la foto que tú has hecho es exactamente la que es. En España se está apostando cada vez más por la inyección de gases renovables en el sistema. Y yo creo que después de la explosión de la guerra del 2022, todavía más se han dado cuenta de que no podemos permitirnos el lujo de tener esa dependencia. Y espero y deseo que sepan que la dependencia antes era de Rusia, pero ahora es de otros. Y ninguno de los que no son proveedores de gas son países estables a día de hoy. Por tanto, no digo que vayamos a tener una guerra con Estados Unidos, aunque vayase usted a saber, pero lo que sí que es verdad es que una guerra comercial hay abierta. Entonces, en una guerra abierta comercial, pues hombre, mejor no depender tanto de que el 58% de gas que hace los Estados Unidos no lo manda a nosotros. Pues Europa yo creo que está haciendo sus deberes en esta materia y España tiene que acabar de despegar.
Y Manuel, ¿tú te atreverías a aventurarte a hablar de esas posibles causas por las que llevamos retraso? Porque España... Bueno, pues Un como poquito de has, todo has- que sirve. has dicho muy bien la palabra aventurarse. Sí. Pues la realidad es que, primero, que legislativamente, donde en otros países se hacen las cosas en 1 o 2 años, en España estamos en 4 o 5. Eso frena mucho también la inversión, porque una inversión que se retrasa tanto tiempo en convertirse en una realidad, pues se desincentiva mucho. Luego, yo creo que uno de los grandes problemas hay que es el rechazo social, por no llamarlo el ruido social, en torno a este tipo de instalaciones que muchas veces por desconocimiento o por otros intereses o no sé muy bien por qué, pues se meten en unos debates que, pues qué quieres que te diga, que generan un freno al desarrollo de este tipo de tecnologías. Es curioso que estas cosas no estén pasando de tanta manera en los países de Europa. Estas instalaciones están funcionando y no suponen un gran problema, pero yo creo que ese es uno de los factores también muy importantes. Teniendo en cuenta que tenemos una red gasista que es extraordinaria, que encima por nuestra posición geopolítica somos el país de Europa que más capacidad tiene de regasificación. El 30% de la capacidad de almacenamiento de gas de todo el continente europeo lo tenemos en España. O sea, tenemos un potencial, un know-how y un desarrollo del gas por cómo estábamos ubicados estratégicamente, pues no nos ha quedado otra que tener esa infraestructura. Entonces yo creo que ahora potenciar algo que ya lo tenemos instalado, implementado, es casi una necesidad. Pero bueno, yo creo que ser mucho más ágiles en la legislación y explicar las cosas y hacerlas con especial cuidado para que no tengan ningún impacto o para desmentir impactos y para evitar el miedo de la población, pues quizás sean las dos asignaturas pendientes. Y Manuel, ¿tú crees que este componente cultural y social que nos hace pues, un poco distintos a los españoles? Me refiero a que, por ejemplo, España siempre queda en el último lugar en cualquier ranking en el que miden pues, la cultura medioambiental, energética y climática de un país. Hace poco que leí un estudio, estábamos en el puesto 61, pero es que ya no había más países, éramos los últimos. Claro, eso es muy importante porque asociaban que luego este bajo nivel de conexión pues, con estas cosas y hasta con la naturaleza, luego a la hora de tomar decisiones y de apoyar medidas energéticas, pues afectaba. Entonces, ¿qué nos hace tan diferentes? ¿En España hay poca cultura de todo esto? ¿Poca información, poca divulgación? No sé cómo... Bueno, a ver, no, yo no me atrevería a decir que en España hay poca cultura. Yo creo que España es un A país pie de calle, ¿eh? Yo extraordinario. digo a pie de calle. No, Por sí, no, te he supuesto, aquí entendido. tenemos un talento brutal y doy fe, que aquí estoy entrevistando a profesionales, a investigadores, a científicos, empresarios magníficos. A pie de calle, hablo del ciudadano pues es el que no Sí, pertenece a este sí, sector sí, y te he entendido, porque al final lo que hablábamos antes es que la gente no sabe de todo y de lo que no sabe, pues si alguien manda mensajes alarmistas y mensajes fuera de tono, pues la gente al no saber lo normal es asustarse. claro. Pero vivimos en una sociedad en la que cuesta poco hacer un esfuerzo por ver si ese titular que has leído es cierto o no. La gente, pese a las grandes herramientas que tenemos de información a día de hoy, no acaba de comprobar lo que hay en un titular. Es que hay veces que ni siquiera leen el artículo, se quedan en el titular y la gente compra el miedo y los discursos radicales. Yo creo que en España, esto está pasando en todo el mundo, pero en particular en España, la radicalización de todo, no solo de la política, de todo, está generando que cualquier cosa tenga que ser o blanco o negro. Y además, si se asocia con una determinada tendencia política de un lado o del otro, pues todavía peor. Entonces el problema es que si a eso le añades gente que disfruta con el no a todo, con el decir que no, que vamos a morir todos, pues es que yo he oído tantísimas barbaridades de tantas cosas relacionadas con las energías renovables que son mentira y que la gente se las cree. Yo he estado en ayuntamientos y los alcaldes me dicen, es que Manuel, yo es que estoy preocupado porque, claro, yo no sé cómo defender porque la gente mira lo que opina y digo, pues es que la gente lo que hay que hacer es explicarle que lo que ya han dicho no es verdad y decírselo desde el punto de vista de la tecnología, del conocimiento, la importancia que tienen las universidades, los institutos tecnológicos en comunicar y en explicar sin sesgo político y sin interés, porque a veces por el mero hecho de ser una empresa ya no te quieren creer porque, claro, tú tienes tus intereses. Lo que hay que intentar es explicar por qué esto es bueno para todos, por qué esto es bueno para los sectores productivos, por qué esto es bueno para el tejido empresarial, por qué esto es bueno para el ciudadano, por qué esto afecta a los precios, por qué esto afecta a muchas cosas para tener una geopolítica interna que nos permita negociar cosas más importantes con los países. Eso a veces es difícil de explicar. Yo por eso
he aceptado con agrado participar en este podcast por si podemos aportar yo una gotita. Tú intentas hacer mucho, pero lo importante es que la gente haga un esfuerzo por contrastar esos mensajes, muchas veces apocalípticos, y ver qué parte de ellos son reales y cuáles son simplemente tendenciosos y claramente orientados al no a todo. Porque antes era no a la nuclear y sí a las renovables. Luego fue sí a las renovables, pero así no. Entonces, ¿cómo? Sí, pero aquí no, allí, y así no, asá. Entonces, claro, llega un momento en que hay gente que tiene la sensación de que lo que quiere es bloquear cualquier tipo de desarrollo. Y pillan por medio el ciudadano medio. Ciudadano medio que tiene que saber de sus cosas, pero no tiene por qué saber de todo. Y yo creo que es una situación con la que debemos luchar, porque al final contra esto se pelea a base de, pues, de informar y de explicar las cosas. Insisto, que esto está hecho, hay miles de instalaciones en Europa, que no estamos hablando de vamos a poner esto y a ver qué pasa. No, no, oiga, sí que están puestas desde hace años. Se saben cuáles son sus efectos, cuáles son sus perjuicios, cuáles son sus afecciones, cómo se puede minimizar el impacto, que tiene cosas buenas, solo hay que contarlas y explicarlas sin sesgo político, sin ideología, sin dramatizar, sin engañar y con la tecnología por delante. Como yo digo siempre, Manuel, que esto va mucho más allá de los gases renovables y de las energías renovables. Estamos ante un reto social y democrático. Lo que nos estamos jugando es vivir en una sociedad llena de bulos, de desinformación, polarizada, donde ya no te puedes fiar de nada ni de nadie. Y eso es muy serio. Eso es muy Así es. serio. Así Eso es, es fíjate, Yolanda, muy yo hace serio. poco estuve en Cofrentes y me gustó mucho una cosa que me dijo un ciudadano de allí, y me lo dijo también Jordi Sevilla, el exministro de Zapatero y expresidente de Red Eléctrica, que me hizo mucha gracia porque me dijo: cuando se puso Cofrente en marcha, yo era de los que iba con las pancartas y yo estaba diciendo que tenía miedo a que se pusiera en funcionamiento. Y ahora, después de 40 años que lleva Cofrentes en funcionamiento, tengo miedo de que la cierren. Claro. Me hizo gracia el comentario porque en una persona muy inteligente y una persona además con una relevancia política, como todos sabéis, muy importante y que habla muy claro, él venía a decir que en su momento tenía miedo y se manifestaba, pero que ahora, pasado el tiempo, se da cuenta de que qué miedo. Y a mí me decían en el pueblo: aquí viene alguien a manifestarse para que cierren Cofrentes, los echamos a pedradas, y aquí vivimos todos de esto. En 40 años no hemos tenido ningún problema, estamos encantados. O sea, ese motor de su economía. Entonces, lo que vemos a veces es que viene gente que no está realmente involucrada en el municipio o en la realidad de esto a generar conflictos, cuando realmente los conflictos a quien afectan es a otros. Y yo creo que, bueno, pues este es un tema delicado, importante, pero lo bueno es que aquí no estamos inventando la rueda. Es que los miles de instalaciones de biogás y de biometano en Europa son una prueba muestra, y en España se están instalando poquitas, pero poco a poco van entrando, y de ultimísima tecnología. Entonces, lo ideal será, cuando estén funcionando, que algunas en la Comunidad Valenciana, algunas en particular, van a estar, pues a lo mejor en las próximas semanas o días, no me atrevo ni a decir el nombre, pero No, no lo digas por si pues será. acaso, por si acaso. No, pero podremos demostrar que esto está aquí, que no molesta a nadie, que genera puestos de trabajo, genera impuestos, que genera desarrollo, que genera beneficios también a la parte agro, a la parte de ganadería, a la parte de gestión de lodos, porque lo que generan estas plantas de gases renovables es un mayor control de otras cosas que en general son un problema, que esto no hay que olvidarlo. Estamos hablando de una planta en la que se van a controlar exactamente lo que entra y lo que sale. Y mis compañeros de medio ambiente y mis compañeros de gestión de residuos van a tener unos puntos en los que van a tener clarísimo lo que entra, lo que sale, qué se hace con esto, qué se hace con aquello, pero que al final van a ser mejores reguladores de cosas que pueden acabar vertidas con un menor control. Por tanto, sentido común, Yolanda, sentido común. Sí, coincido totalmente contigo, Manuel. Deseando estoy de que algunas de estas plantas vanguardistas ya se puedan ver construidas y en marcha, simplemente para que la población pierda ese miedo y Es empiece a legítimo, confiar. Yolanda, tengo Sí, que decirte que es legítimo ese por miedo. supuesto que es Y más legítimo. cuando tienes a gente exagerándolo. Es legítimo, y yo respeto muchísimo el poder municipal, que es lo que más he aprendido en estos años que llevo de director general, de contacto con los alcaldes, porque entiendo muy bien el poder de la municipalidad y el poder de la gente en su territorio. Es súper respetable, vamos, es lo más comprensible del mundo. Entonces, informarles, explicarles, que ellos valoren y que incluso vean lo que hay en pueblos vecinos. Fíjate, esto está aquí, pues no pasa nada, pues fenomenal, pues yo tenía mucho miedo. Y que lo sepan, va a tener perjuicios, va a tener beneficios, y lo importante es que los beneficios son muy superiores a los perjuicios. Sí, Perjuicios hay siempre que te montan un polígono industrial, hombre, pues algún camión más pasará o algún perjuicio tendrá, pero es que ese polígono probablemente sea uno de los motores de que tu pueblo no se quede despoblado, de que tenga ingresos. Entonces hay que intentar explicarlo bien y, sobre todo, de verdad, alejarla
los intereses de cada uno y alejar la política y alejar la ideología y explicarle a la gente a pie de pista exactamente esto de qué va. Pues ya, Manuel, estamos entrando en la recta final del podcast y te voy a hacer la pregunta que le hago a todos nuestros invitados e invitadas para terminar. Es que, ¿qué mensaje te gustaría trasladarle a la ciudadanía, al ciudadano de a pie? Si tuvieras que resumir en una idea clave, ¿qué necesita España para avanzar en transición energética y sobre todo en gases renovables sin generar este ruido y este rechazo? ¿Cuál sería? Pues yo el mensaje que mandaría, y además de verdad que lo creo y lo he dicho en todas mis intervenciones, es que España está ante un desafío sin precedentes. Estamos ante una oportunidad como no hemos tenido nunca de ser líderes mundiales por el mero hecho de tener un mejor control de las fuentes de energía renovable, una energía barata, una energía limpia, una energía respetuosa, y que esas energías se van a convertir en una... Yo como director general puedo decir que tenemos un interés descomunal de empresas internacionales que se quieren implantar en la Comunidad Valenciana porque tenemos una posibilidad de energía barata, de energía renovable, de energía estable, de energía no dependiente de conflictos geopolíticos, y eso España es una oportunidad que no nos podríamos, no me perdonaré en la vida que dejemos pasar este tren en el que ya estamos subidos y lo que hay que hacer es acabar de conducirlo y acabar de matizarlo. Por tanto, estamos ante una oportunidad tremenda de aportar nuestro granito de arena al tema del cambio climático, al tema del respeto al medio ambiente, el calentamiento global, por supuesto, pero en base a convertirnos en un país energéticamente independiente, energéticamente respetuoso, energéticamente estable, tecnológicamente desarrollado y que va a permitir tener un tejido empresarial, industrial y al final eso se traduce en calidad de vida que no podemos desaprovechar. Por tanto, más allá del ruido, del miedo, de cómo poco a poco vamos a alcanzar esto, yo creo que lo que hay que pensar es que si se hacen bien las cosas, en los próximos 10 años España tiene que tener una posición geopolítica, estratégica y económica infinitamente mejor que la que tenemos ahora, gracias a esta situación que tenemos ahora. Esperemos que podamos hacerlo. Pues Manuel, con este inspirador mensaje, con estas últimas palabras, vamos a dar por concluido el episodio de hoy y te quiero agradecer de verdad, muchas gracias por esta conversación y por explicar con claridad y cercanía cómo la Administración Pública trabaja para construir un sistema energético más sostenible, seguro y alineado con las necesidades de la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Un fuerte abrazo. Habrá segunda parte. Eso espero. Vete guardando hueco en esa agenda tan apretada que tienes. Cuando quieras. Y gracias también a ti que nos escuchas. Hasta el próximo episodio. Un saludo y que tengas un feliz día.